¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. ¿Qué programón les tenemos hoy? Qué gusto estar con Guamancy Rodríguez, con Rafael García Villegas y también, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, mi querida Laura, mi querido Guaman, amigos del auditorio, un programa con mucho cine, pero también con una esencia prehispánica. Así es, porque anuncian nuevo presupuesto para desarrollar investigaciones sobre los vestigios de la tierra tlaxcalteca. Veamos. Arqueológica de Xochitecatl, asentamiento que fue dedicado a la figura de la mujer, se dio a conocer que se invertirán 9 millones de pesos para la investigación y revitalización de un museo de sitio para el lugar. Xochitecatl tiene un gran vecino, que es Cacaxtla, que es posterior, y es un sitio extraordinario, muy conocido, y Xochitecatl tal vez no es tan conocido como un sitio ceremonial, como un sitio en donde la mujer tiene la densidad y el papel protagónico. Está la pirámide circular, está alineado exactamente con Iztaccíhuatl y con la Malinche. Estamos en un centro ceremonial en donde justamente el centro es el poder de la mujer. En las piezas que conocemos, que se han excavado en esta tina, que es una tina que tiene una forma clarísima de un útero, una tina también circular, estas tinas que están relacionadas con la fertilidad, tiene que ver también con el papel fundamental en la vida que tiene el agua, que tiene el papel de la mujer. Después de un recorrido por la zona arqueológica de Tlaxcala, se dieron a conocer los detalles de la inversión, los cuales contemplan la creación de un museo en la zona arqueológica de Xochitecatl, el cual permitirá pasar de 54 a 250 metros cuadrados de áreas de exhibición, reestructuración museográfica y mejoramiento de los servicios para el visitante. Se prevé que estos trabajos tarden un año con una inversión de 7 millones de pesos. El museo ahorita está en una bodega que fue implementada cuando se abrió el sitio, ¿no? Del 92 al 94. Entonces, para la inauguración pusieron ahí las piezas que se encontraron en la excavación. No se ha tenido un museo propio de la zona arqueológica, así que se empezaron las gestiones desde el 2015 que yo llegué a este cargo, empezamos a mover por ahí. Estamos hablando de 100 piezas de figurillas femeninas en exposición, porque tenemos, o sea, en exhibición, pero tenemos a resguardo otras 200, ¿no? Entonces es montar una exposición de el museo. Las piezas principales son las figuras femeninas, pero también hay otro tipo de materiales. Los 2 millones de pesos restantes serán para investigar la pirámide circular. La estructura circular llamada, ¿no?, la espiral, conocida como la espiral, es de las más antiguas del asentamiento, ¿no? Fue de las primeras que se empezó a construir, relacionada exclusivamente con el Popocatépetl. Se va a tener un proyecto para investigar, ¿no? Porque fue liberada e investigada en el 94, pero ahorita para cuestiones de acceso a la estructura, tiene ya una escalera obsoleta. La zona arqueológica que está al resguardo de la Federación son 835 hectáreas, que es el polígono que se protege. Esto solo es el área ceremonial, administrativa, y yo creo que estamos hablando de que un 10%, 20%, ¿no? Porque son exclusivos, ¿no?, para ciertos, son los monumentos principales, pero donde algún investigador quiere excavar, va a encontrar la unidad habitacional de quienes mantenían, ¿no?, a esta urbe. Se espera que con estas medidas aumente el número de turistas a Xochitecatl, el cual a la fecha es de 206.300 visitantes al año. Al recorrido por la zona arqueológica asistieron, entre otros, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, y Aida Castilleja González, secretaria técnica del INAH. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, pues tantas zonas arqueológicas que tiene nuestro país, tratar de recorrerlas, de cuidarlas, de conservarlas, no es una tarea fácil. Y además hay una cosa que es muy interesante. Recientemente Semanario N22 estuvo en Tlaxcala, hicimos un recorrido, programa que presentamos en diciembre, y es verdaderamente asombroso pensar en la cantidad de zonas arqueológicas que no tenemos dentro de nuestra mente como recorridos esenciales para entender a estas culturas de Mesoamérica, y Tlaxcala en verdad es un punto nodal para entender cómo incluso los procesos de conquista y cuestionarnos mucho si es cierto eso de que la culpa es de los tlaxcaltecas. Y cambiando de tema, vamos a hablar de productos audiovisuales, una serie que se antoja bastante atractiva. Y para ir al otro lado del estudio, van a ver el mural, porque también hemos cambiado el mural toda esta semana, fotos de Ireli Vázquez y de Karen Rivera que van a ver atrás de Julio López en Marquesina esta noche. Pues así es, ya es jueves de cine, y esta semana llega a la cartelera comercial la más reciente película del director chileno Pablo Larraín. Se llama Emma, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia y bueno, ahora la podremos ver aquí en México. Vamos a ver de qué se trata. En 2003, el director Pablo Larraín sorprendió al mundo con el largometraje No, consiguiendo para Chile su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. En 2015, nuevamente daría de qué hablar con El Club, una historia sobre un grupo de sacerdotes abusadores. Un año después, volvió con Neruda, que describe la persecución política que sufrió el destacado escritor. En 2016, estrenó la película Jackie sobre la vida de Jackie Kennedy. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real. Ahora nos presenta Emma, una historia muy pertinente que gira en torno a una mujer que decide liberarse de todas las ataduras impuestas por la sociedad, guiada esencialmente por su deseo de ser madre. Yo te di un hijo. De verdad. Te lo tiraste por ahí. Históricamente nos hemos visto relegadas a, no sé, a la cocina. Y Emma es una mujer de nuestros tiempos, una mujer, la misma mujer que quizás podríamos haber visto en las manifestaciones de México del 8 o en Chile. Una mujer fuerte, poderosa, que sabe lo que quiere, que sabe cómo quiere amar, que sabe cómo quiere construir su familia. Y a mí me parece súper importante que se plantee un personaje femenino. Es difícil describir a un personaje con tantas aristas. Emma está casada con un coreógrafo varios años mayor que ella. También es maestra de danza en un colegio y disfruta de ir a bailar reggaetón a una cancha con sus amigas. Es un personaje contradictorio que busca su libertad al mismo tiempo que desea con todas sus fuerzas formar una familia. Emma tiene un fuego interno, Emma tiene rabia, pero Emma también quiere ser libre. Incendia como un acto político, pero también incendia como un acto de liberación. Yo también he pensado que quizás también como un acto de aburrimiento profundo. Mamá Emma. Gastón es su contraparte. Busca por todos los medios mantenerla contenida. Su principal arma es el chantaje y la humillación. Pablo Larraín plantea una de las caras del machismo en la época actual. Puedo asegurar de que nunca se te olvide lo que él te decía. Tenemos muy poco que decir, la verdad, y tenemos muchas cosas que hacer. Creo que va por ahí. Me prende mucho que sea tan mal portado, ¿no? Creo que el cine está hecho para gente mal portada y realmente me divierte trabajar con alguien que de repente dice, vamos a hacer esto, weón. Vamos a hacer esta cosa, weón, que vamos a hacer. Esta cosa, weón, después de Jackie, que podría haber hecho cualquier cosa con el presupuesto que hubiera querido. Hay que ver con tu hijo, ¿verdad? El director toma elementos del videoclip para resaltar la belleza y sensualidad de la protagonista, un personaje de ficción que bien podría tomarse como referente en las luchas feministas. Vamos a estar cerca. Bueno, pues ahí lo tienen, una buena opción para este fin de semana, como también si se quedan en casa. Les vamos a platicar de una cosa que está pues revolucionando ahorita las plataformas de streaming, porque está con nosotros Harold Torres,
uno de los muchos protagonistas de la nueva serie 000, que está basada en pues un libro de Roberto Saviano, ¿no? Se estrenó en el Festival de Venecia, tuviste la oportunidad de estar ahí. Me atrevería un poco a decir que es el proyecto más grande en el que has participado. Buenas noches, Julio. Buenas noches ahí a Wemansi, a Laura, a Rafa. Es un gustazo venir a platicar contigo. Sí, sin duda es el proyecto, digamos, más internacional en el que he trabajado. Es una cuestión que realmente se aplica para una cosa global, en el sentido no solamente de que es una producción donde trabajen gente de todo el mundo, sino que también en cuanto a lo que se representa, se habla el idioma de cada lugar que se visita. Es una serie, como tú dices, se estrenó los 2 primeros capítulos en el pasado Festival de Venecia, el más viejo del mundo al parecer, y fue una cosa bien interesante porque se estrenó a la par de Joker y ahorita Emma, que tuve la oportunidad de ir a ver ayer esta película que está formidable de Larraín, en las islas de Ceú, que fue una cosa fabulosa ahí compartir con la gente. Y bueno, esta serie habla de un cargamento que parte de América Latina para llegar a Europa, y con la primicia que viene en el libro de Roberto Saviano de que la cocaína mueve el mundo, ¿no? No es una serie, no es narcoserie para nada, ni es otra serie más de estas series que basan su idea estética en, para mí me parece como tipo mercader. No, esta está basada en una investigación muy seria donde pone en tela de juicio el poder de la economía que genera la cocaína a nivel global y cómo la economía ilegal con la legal se van entremezclando para generar ese sistema que rige en cierta forma el mundo. Sí, se juntan aquí justo tres países, Italia, Estados Unidos y México, ¿no? ¿Cómo se conjugan en esta historia? ¿Cómo se van uniendo estos lazos que mencionabas? Los italianos en esta serie son los compradores, llamémosle así. Los estadounidenses, que son unos personajes que no se han visto en ninguna otra serie que toman esta temática, son los brokers, y estos son los dueños de una empresa marítima de transportación y que tienen una fachada completamente legal, pero que debajo pues tienen que ver con esto. Una de las frases que dice uno de los personajes estadounidenses, Gabriel Byrne, dice, bueno, si nosotros no metemos la mano aquí, la economía del mundo colapsa. Y es un poquito lo que intentan. Los mexicanos nos toca en la mayor parte, digamos, de esta serie, que cuenta con Flavio Medina, con Víctor Hugo Martín, con Claudia Pineda, con el maestrazo Noé Hernández, entre otros muchos. Es un grupo militar que se encarga de combatir justamente al narcotráfico. Es un grupo de élite, de fuerzas especiales, que son en cierta forma como una familia y que a la par mi personaje que tiene, digamos, otra línea muy importante, una línea como mística, va generando las soluciones a los conflictos que se van presentando en la serie. Siempre al margen de lo que está éticamente correcto, ¿no? Es un personaje, digamos, te toca ser el malo un poco de la película, de esta serie, ¿no? ¿Cómo abordas este personaje para no caer justo en lo que mencionabas hace un rato, para no convertirlo en un personaje más que tiene que ver con un contexto de tráfico de drogas? Yo lo que diría respecto a lo que tú mencionas es una cuestión de la ética, de la responsabilidad de lo que uno representa. Y en ese sentido creo que esta serie sí aborda a estos personajes, si bien tiene una tendencia más a la maldad, sí hay contrastes que permiten que este personaje pueda aparentar ser un ser humano con todas sus contradicciones y no una forma de idealizar este tipo de personajes. Y en ese sentido, la preparación nos metieron como una semana, una especie de campamento para recibir un entrenamiento con Stones, con mucha gente, para ver cómo ciertas cosas técnicas del funcionamiento grupal dentro de las escenas. Y por otro lado, pues lecturas. Yo ya había tenido la oportunidad de leer a Saviano antes, por inquietud mía y porque otros amigos me lo recomendaron, entre otras cosas que había leído sobre el tema. Pero sí me parece que Saviano lo hace una lectura muy interesante lo que pone. Yo recordaría sobre todo que me ayudó a comprender un poquito más el fenómeno de la guerrilla y de toda esta mezcla en Colombia. De hecho, un personaje que menciona que se llama El Chango, lo ocupé mucho como para la creación de mi personaje. Por supuesto, esto no es el primer libro de Roberto Saviano que es llevado a algún medio audiovisual, ya existe la película de Gomorra, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué posibilidades ofrece el hacer una serie de televisión a partir de un libro? Es decir, tienes mucho más tiempo en pantalla para contar una historia. ¿Cómo fue para ustedes trabajar con el director que ya justo había hecho la serie de Gomorra? Sí,
Bueno, hay que subrayar que Mauricio Katz tuvo que ver en la parte de creación de los guiones, a su vez que es productor también, y a pesar de que está basado en ello, es una cosa, digamos, que toma la esencia del libro para poderla representar. Por ejemplo, mi personaje, que a pesar de que no tiene el nombre como tal y que no representa a una persona específica, yo creo que toma varios personajes del libro para poder crear un personaje con con esas dicotomías. Y en ese sentido, yo creo que lo que sí trata de hacer la serie es mostrar de principio la premisa por la cual pone en su libro Saviano, y por otro lado hacerlo de una manera dramática y con efectos cinematográficos importantes. Entre ellos, la dirección de Stefano Sollima, que es el creador, también el showrunner y productor, que fue el que nos dirigió los primeros 2 capítulos. Luego llega Janos Metz, conocidísimo por Björn and McEnroe, y además un documentalista muy importante danés. Y luego llega Pablo Trapero, ¿no? Conocido también en el cine a nivel mundial, argentino. Y lo interesante también fue cómo trabajar con cada uno de ellos. En ese sentido, el último, Pablo Trapero, pues de repente eran escenas que deberían durar 5 minutos, y nos chutábamos 20 minutos filmando, medio viendo de qué manera resolver como cada cosa, lo cual lo volvió algo muy, muy peculiar. Bueno, fue un trabajo muy, muy intenso. Muchísimas gracias, Harold, por estar con nosotros esta noche hoy. A ti, Julio, muchas gracias. Y pues bueno, pues ya saben, vayan a ver al cine Emma, y si quieren quedarse en casa, pueden ver en Amazon Prime 000 con Harold Torres, uno de los protagonistas de esta serie de televisión. Nosotros regresamos en un momento, hay mucha más información aquí en Noticias 22. Bueno, ya estamos de vuelta y ya como lo decía Harold Torres hace un momento, hay muchas actividades todavía en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Se presentó ayer la película de Emma. Ahorita mismo se está realizando la presentación de la película Vivos del director Ai Weiwei, el artista chino, y hay muchas más actividades. Entre ellas estuvo como invitado especial el director palestino Elia Suleiman presentando la película I Must Be Heaven, que, pues de la cual nos habla, y nosotros tuvimos la oportunidad de contarles a ustedes y llevarles pues todos los detalles de este largometraje, que es su cuarto y con el que realmente le ha ido increíble en infinidad de encuentros cinematográficos. Vamos a ver de qué se trata. It Must Be Heaven es la más reciente película del director palestino Elia Suleiman y también fue el filme que inauguró la 10ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Con apenas 4 largometrajes, ha logrado desarrollar un lenguaje propio, sutil pero cargado de ironía, sarcasmo y crítica social. Es muy fácil reconocer su trabajo porque, a diferencia de lo que ocurre con otros directores, él decidió protagonizar sus propias historias. I think that there is no strategy. It's just started. It started when I made my first film, and I was feeling my way around. I didn't know exactly, what to do, and I was looking for an actor to take my personal story and act. And gradually I started to think that if somebody has to do the stripteasing in front of the camera, it should be me, because it's all personal notes and it's all personal stories. After that first short film, it was just a natural development that I should be part of the film, since it's all very personal, very intimate stories. En esta película se interpreta a sí mismo, un cineasta que decide emigrar. Cada escena está construida como si fuera un sketch. La cámara se planta regularmente en un punto fijo y entonces comienza la acción. El cineasta prescinde lo más que puede de la palabra, pero nos sumerge en una atmósfera sonora envolvente. I work with a very, very, very good team. I mean, I have to say that it's the same team that I work with all the time. I work with an editor, an image editor, who's also quite very, very experienced in sound. So we do a lot of sound editing before we even arrive to the sound editor. So it's quite a lot of work, but for us the sound is very important. For me, it's important that the sound is telling a narrative parallel to the narrative of the film. Esta es la historia de un cineasta errante que deja Palestina para probar suerte en París y Nueva York. Será justo en la ciudad de los rascacielos donde se encontrará con su viejo amigo, el actor Gael García.
And then I thought about Gael, and I thought it would be great to have that extra layer of political gag discourse. So I called him and I told him, fly, and we are good friends, and he said, okay, I'm flying, and he came for 2 days. A través de la trama, el realizador apenas sugiere temas como el exilio, el orden, el nacionalismo y la ideología. De manera sutil, critica a la policía. Incluso se da el lujo de burlarse un poco de su propia identidad como palestino. Bueno, otra gran opción para ver este fin de semana está en el FICUNAM, que concluye justo el día de mañana. Ya conoceremos a los ganadores y el próximo lunes se los daremos a conocer. Y bueno, siguiendo con los invitados que tenemos en este jueves de cine, está con nosotros Busi Cortés, directora de la película El secreto de Romelia, que hoy Canal 22 la va a proyectar a las 10:30 de la noche, así que pues no se la pierdan, quédense en casa a ver esta estupenda película. Gracias por estar con nosotros, Busi. No, gracias a ustedes, Julio, me da muchísimo gusto regresar al Canal 22, porque la primera vez que se pasó en televisión la película fue en el Canal 22. Entonces, es maravilloso que la vuelvan a pasar, ¿sí? Y que, bueno, y que siga vivita y coleando, ¿no? Sí, hablábamos un poco acerca de los temas, ¿no? Esta es la historia de una mujer que al morir, bueno, al enterarse de que tiene que ir a firmar unos papeles, tiene que regresar al pueblo y regresa con su hija y con sus nietas, ¿no? Es una historia de mujeres. ¿Qué tanta vigencia le ves a una historia como esta, que ya tienen tantos años que la filmaste? Fíjate que yo creo que Rosario Castellanos fue como muy, pues se anticipó a su época, ¿no? Porque sí tiene una visión muy interesante, no solamente del feminismo, digamos, de esta sociedad patriarcal, ¿no? En la que se mueven las mujeres, sino también de las hermanas machistas, ¿no? O sea, cómo no nos damos cuenta, pero desde la familia nos van educando de cierta manera que las propias hermanas son las que le dan la estocada final a su hermana Romelia, ¿no? Pues es estupendo la manera en que retratas esta historia con Diana Bracho por ahí, pero también me parece una historia que es un parteaguas en el sentido de que había muy pocas directoras mujeres, ¿no? ¿Cómo fue el rodaje en ese sentido y qué posibilidades te dio hacer esta película en el marco de una escuela como es el Centro de Capacitación Cinematográfica? Bueno, fíjate que realmente sí fue difícil, o sea, sí siento que la ventaja es que éramos varias, ¿no? Que veníamos como empujando, ¿no? Como el Pípila. Tanto Marisa Sistach como Mariano Varo éramos más o menos de la misma generación y habíamos formado parte de una serie de la UTEC, de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, que se llamaba De la Vida de las Mujeres. Entonces eso nos ayudó a foguearnos un poco y a tener oficio, porque no teníamos oficio, o sea, los cortos de la escuela no te dan mucho oficio, que digamos. Entonces, digamos, a mí me tocó ser la primera gracias justamente a la participación del CCC, ¿no? O sea, de que fue la primera ópera prima de una escuela de cine. Entonces, eso me permitió a mí ser la primera, pero estábamos muy parejitas, tanto María como Marisa Sistach, ¿no? Que incluso Marisa ya había filmado Los Pasos de Ana, pero en 1 pulgada, en video, sí. ¿No? Y luego ya después se hizo el blow-up a cine. Entonces, sí, digamos, yo creo que en algún momento alguien me decía que El secreto de Romelia había sido el parteaguas, pero en realidad el parteaguas fue toda la generación. O sea, fuimos nosotras tres y ya luego fueron debutando una tras otra, ¿no? O sea, pasaron muchos años entre Marcela Fernández Violante y yo, pero ya entre nosotras y las que siguieron después ya se fue potencializando, ¿no? Ahorita si tú ves, ya es una espiral increíble, ¿no? De todas las que estamos en ese mundo, ¿no? Sí, justo hace un poco en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer hablábamos de las nuevas narrativas, es un tema que está muy en boga, ¿no? Sí. Pero ustedes fueron un poco la semilla de todo este movimiento. ¿Realmente había un cambio a la hora de contar una historia respecto de lo que tú veías y que realizaban compañeros hombres? No, sobre todo de nuestros maestros. O sea, nuestros maestros eran la generación de todos los cineastas que filmaron en la época de Echeverría, excepción de Jaime Humberto Hermosillo, sí, que sí era un maestro que nos enseñaba
hablar del cine de lo cotidiano y demás, ¿no? Donde los personajes femeninos tenían su sello especial. Todos los demás, pues, no, o sea, veían nuestras películas o nuestros guiones y decían, pues aquí no pasa nada, ¿no? Entonces sí traíamos ya, creo que también nos anticipamos a nuestro tiempo, con esta idea de hablar de un cine de lo cotidiano, ¿no? O sea, de un cine diferente, o sea, de un cine menos, tal vez no les parezca que tenga fuerza dramática a nuestros maestros, ¿no? Pero yo ahora me doy cuenta que sí la tienen, ¿no? Y que sí, de alguna manera, sí sembramos una semilla importante para las que vinieron después. ¿Cómo ves esta posibilidad de que pues, este tipo de películas, o tu película en esta ocasión, pues tenga vida nueva a través de la pantalla de Canal 22? No, pues a mí me encanta porque de veras que es como el teatro, como que se va refrescando cada vez más, ¿no? Y le voy encontrando otras cosas también. Trabajaste con grandes actrices en esta ocasión, ¿no? Sí. Diana Bracho entre ellas, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Cómo fuiste conjuntando este elenco que ahora, pues con el paso de los años, ha tomado un poco de relevancia? Pues mira, la verdad cuando empezamos a planear esta película en el CCC pensábamos que iba a ser una película en 16 milímetros con actores del CUT, que de hecho, bueno, pues están Arcelia Ramírez, Lumi Cavazos, Lisa Owen, pero que todos iban a ser del CUT, que iba a ser para los cineclubes, y cuando nos dicen, no, es que tiene que ser con los sindicatos y tiene que ser con actores de más conocidos para que la gente vaya, pues con actores muy conocidos y todo, pero esa época el cine comercial, el cine en las salas, pues no se veía el cine mexicano, ¿no? Porque eran unas salas ya muy viejas, muy deterioradas, con aparatos muy obsoletos, lentes descolimados, el sonido no se oía, decían que las películas mexicanas tenían muy mal sonido, pero los que tenían mal sonido eran los cines, ¿no? Los cines. Bueno, Sí. pues increíble, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Busi, y pues nada más que invites al público a ver la película a las 10:30 de la Sí, noche. que la vean, que descubran cuál es el secreto de Romelia, y creo que ese secreto sigue vivito y coleando. Así que no se la pierdan. Pues ahí lo tienen, muchísimas gracias, yo me despido, soy Julio López, regresamos con Wemansin, Laura y Rafael. Muchas gracias, Ay, Julio. qué gusto y poder qué honor volver a tenerte ver aquí. ese secreto Sí, Romelia, bueno. ¿no? Qué alegría. Doble celebración, tener a Busi aquí en Qué el lujo. programa y verlo esta noche a las 10:30, El secreto gracias. de Romelia. Ahí está la invitación y tenemos otra que hacerles. Así es, desde nosotras será el tema de hoy para Debate 22. Jacaranda Correa recibe a Mónica González y a Sashenka Ortiz Valerio. Esto, como saben, terminando este espacio informativo, Noticias 22, inmediatamente después Debate 22, y se siguen de largo, me canso. No, lanzo, se siguen. y Es después, que este El jueves secreto está de Romelia, para no hay despegarse. pretexto para separarse. Oye, y gratis todo esto. Oye, y en casita, sea, sin en temor al coronavirus ni nada, entonces, Tranquilos. ¿qué más oferta quieren? Vamos a una pausa. Volvemos. Bueno, vamos a hablar de letras de literatura, de reflexión. Así es, se trata del escritor y periodista colombiano Héctor Abad Faciolince. Una serie de recuerdos que nos comparte en su más reciente publicación. Un cúmulo de libretas de sus diarios que el escritor Héctor Abad Faciolince acumuló durante décadas nutre ahora el libro Lo que fue presente, Diarios 1985-2006, y el cual toma su nombre de una línea de Francisco de Quevedo. Yo tengo muy mala memoria y al releer estos diarios, que en realidad eran decenas de cuadernos escritos a mano, lo más raro que pasa es que hay muchos episodios de la vida que uno ya no recuerda. Yo los escribía también para eso. Yo escribía el Héctor joven, escribía para el Héctor viejo. Y ahora que soy casi viejo, que estoy, digamos, en la juventud de la vejez, pues era muy interesante releer esos viejos cuadernos. Muy interesante y muy duro. Me encontraba con una persona que no me gustaba, que no me gusta. Bueno, a veces me inspiraba compasión, simpatía. El libro presenta un reencuentro con ese yo que empezó a escribir estos diarios a los 27 años, justo antes del nacimiento de su hija. Se nota que el joven está más obsesionado por sí mismo, más angustiado por su posible realización como persona, como se dice ahora, por su posible éxito o fracaso.
y que ya el hombre adulto, cerca de los 50 años, ya sabe qué es lo que es y que su vida no va a cambiar mucho. Ya sabe que ha logrado publicar libros, sabe que está terminando su libro más importante, que es El olvido que seremos, que lo va a entregar a la imprenta. Pero además, lo que fue presente aborda una reflexión en torno a la literatura, la vida del escritor, la memoria y la tarea escritural que, sumada a la experiencia vital, permite la comprensión de las dimensiones humanas, sobre cómo no cejar en la tarea literaria. Que al escribir uno se entiende mejor, porque la escritura es una forma de comprensión, y porque al escribir sobre sí mismo, si uno logra comprenderse mejor, si uno logra saber cómo es profundamente y sinceramente, si uno no se miente, puede, por un lado, ser una persona más comprensiva con los otros, puede entender mejor a los demás. Y por otro lado, creo yo también, ese ejercicio de introspección, de autoanálisis, sirve mucho para escribir libros. Y más aún, esa introspección puede representar una mejora en la postura ética hacia los demás. Y si esa comprensión incluye algo de compasión, de que a los otros hay que entenderlos como son y soportarlos como son, puede que eso sí convierta al lector y al escritor de diarios en alguien que puede portarse mejor con los demás. Yo creo que uno en esta vida, ante todo, debería aprender a no hacer sufrir inútilmente a los otros y también a no sufrir uno inútilmente por las ofensas de los demás. Y en ese sentido creo yo que la escritura sirve y la lectura sirve para esos fines éticos de los que usted habla. Lo que fue presente, Diarios 1985-2006, es una edición de Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues se antoja muchísimo esta publicación. Así es, mientras estábamos viendo la nota, estábamos recordando a algunos de los escritores colombianos de la generación de Héctor Abad, que han sido muy importantes para entender, Laura, no solamente los procesos actuales en términos políticos y sociales que vive Colombia, también esa literatura de actualidad que hoy reconocemos de ese país. Que se toman casos, como lo hace, por ejemplo, Laura Restrepo, de la realidad cotidiana, que es durísima, y se lleva a la realidad literaria, que es a veces más dura. Sí, mencionado también a Juan Gabriel Vázquez. Efectivamente. Ahí están grandes recomendaciones como estas. Cualquier libro de Héctor Abad Faciolince es una buena lectura. Y es jueves de editorial. En una época en donde está en el centro de la discusión la desigualdad de género, vale la pena preguntarse en qué medida, cuando hay migración internacional, se modifican las relaciones de género. Cuando uno lo piensa desde una perspectiva, en una familia o en una pareja, cuando alguno de ellos migra, pues cambia la dinámica familiar. Cambia la dinámica familiar porque por la separación, por la división de funciones que se puede hacer asociadas a esta separación, pero también cambia porque puede ser que la mujer tenga acceso a recursos o pueda tomar decisiones que de otra manera están más restringidas dentro del ámbito doméstico o también dentro de la participación a nivel comunitaria. Ahora, ¿qué es lo que la investigación nos dice sobre la forma en que la migración internacional cambia las relaciones de género? En realidad hay un cúmulo de investigaciones sobre este tema. En el caso mexicano también hay ya varias décadas de investigación. Y cuando hace una revisión, pues uno diría que en algunos casos las relaciones de género, las desigualdades de género se refuerzan, en otras se modifican y favorecen más a la mujer. ¿Qué es la particularidad cuando hablamos de género y migración en el caso mexicano? Bueno, tendríamos que hablar por un lado de las mujeres que se quedan y las condiciones en las que se quedan. Cuando es la mujer la que se queda, pues depende de muchos factores, como por ejemplo el acceso a recursos que tenga, la posibilidad de toma de decisiones sobre los recursos o las remesas que se están abriendo. Si queda en casa de los padres o de los suegros, pues también su margen de acción queda restringido y ahí pues son varios de los condicionantes. ¿Qué pasa con las mujeres que se van a Estados Unidos? En el caso de las mexicanas
Hay diferentes reportes que dicen, por ejemplo, que los hombres comparten mucho más las tareas de cuidado de los hijos, el trabajo doméstico, sobre todo cuando ambos cónyuges trabajan, y en un ambiente donde hay pocas redes familiares, pues es muy importante la participación del padre y de la madre. En ese sentido, la migración permite un mayor acceso a recursos y a una distribución más igualitaria entre hombres y mujeres. Claro, en algunos otros estudios se señala que cuando las parejas que se van regresan, pues se vuelven a México a reproducir el esquema que había antes de la migración. Eso quiere decir, por un lado, que el cambio no es permanente, que está vinculado con lo que pasa en términos de las estructuras de los lugares donde están residiendo las mujeres y las familias, pero al mismo tiempo nos señala la importancia de considerar tanto las posibilidades de disminuir las desigualdades de género como nuevos canales de desigualdad que se generan cuando ocurre la migración internacional. Bueno, tema que seguiremos abordando en Noticias 22. Y ahora nos vamos con nuestro compañero Roberto Frías. Al igual que en otros países, el graffiti comenzó en México como una manifestación de la territorialidad de grupos o bandas de jóvenes en zonas urbanas, quienes delimitaban por medio de crípticos nombres o mensajes sus zonas de actuación. Algunos de estos jóvenes producirían después verdaderas expresiones de arte mural que acabarían proliferando por toda la ciudad. Los artistas mexicanos del graffiti se organizaron en lo que se conoce en inglés como crews, tripulaciones o agrupaciones, cada una con su propia identidad, pertenencia a un barrio y posición sociopolítica. Las tripulaciones tenían y tienen sus propios códigos de honor y respeto, y aunque la actividad de sus grafitis era básicamente ilegal, su preocupación estaba relacionada con la posibilidad de pintar y expresarse en el espacio público y no, como piensan algunos, con otras cuestiones ilegales como la delincuencia o las drogas. El tema ha cobrado relevancia en los últimos años por varias razones. Empresarios e instituciones de gobierno han apoyado este arte, pero con la idea de que se desarrolle en la legalidad y mediado por los cánones de quienes les otorgan el apoyo, convirtiéndolo, dicen algunos, en arte decorativo, inofensivo, poco crítico, aunque conserve su lucimiento e impacto visual. Activistas del graffiti han criticado estas posturas y han abogado por fundar escuelas en los barrios que permitan a los jóvenes desarrollarse como maestros del género, alejarse de la violencia y conservar al graffiti como una práctica social que expone las preocupaciones, los homenajes y las críticas desde su comunidad hacia la sociedad. En resumen, otra batalla más entre la gentrificación y la autenticidad. Quizá estará usted de acuerdo en que hay grandes maestros del graffiti y en que se trata de un arte propio, que debería mantener distancia respecto a las influencias de los mercados inmobiliario y del arte, y respecto a las tentaciones de los políticos por enviarnos mensajes monumentales. Nosotros concordamos, el buen graffiti es libre y soberano porque solo entonces se convierte en lo mejor que puede ser, el lenguaje de la tribu. Solo entonces puede plasmar a la vista de todos, incluso de quienes no lo quieren ver, las preocupaciones de muy diversos grupos sociales. Antes de la gentrificación, el graffiti era una especie de diario urbano que a través de ese lenguaje de la tribu daba cuenta del acontecer profundo de la urbe, un reloj del espíritu del tiempo. Si queremos conservar esto, deberíamos pedir que la única regulación que ejerzan los benefactores sea la de ofrecer espacios para pintar, educación artística y materiales a quienes se interesan por esta práctica. Los mensajes de los grafiteros deben permanecer suyos. Noticias 22, Roberto Frías. Tenemos una pausa. Volvemos rápido. Vamos. Rápido, ¿no? Vamos. Bueno, vamos ahora con un tema que es de urgencia mundial. Y como hemos insistido, Rafael, amigos, información fidedigna y también cuidar los contactos. Todavía estamos en una fase 1 en nuestro país. Sin embargo, lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras nos invita a ser muy cuidadosos en la forma en la que nos desenvolvemos todos los días. Sobre todo en los eventos que tienen que ver con concentraciones masivas de personas. Primero fue el deporte, también ya la cultura está teniendo repercusiones en el ámbito internacional a propósito de la pandemia del COVID-19. Hoy 12 de marzo ha entrado en vigor la suspensión de actividades en diversos recintos culturales de España por la crisis del coronavirus.
Desde la semana pasada se registró una notable reducción de afluencia de público en los espacios de ocio, esto gracias al registro de alrededor de 680 casos de COVID-19 en el país europeo, de acuerdo con la información emitida por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. El Museo del Prado ha llamado la atención del mundo, ya que, por primera vez desde la Guerra Civil, nunca se ha visto en la necesidad de cerrar sus puertas. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, la Filmoteca Española, el Museo Serralbo, entre otros, se encuentran en la misma situación. Edificios que conforman el patrimonio cultural español como el Palacio Real de Madrid, el Palacio Real de Aranjuez, el Palacio de El Prado, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, permanecerán bajo la suspensión de actividades hasta nuevo aviso. De igual forma, el Teatro Nacional de Cataluña y el Instituto Nacional de Artes Escénicas pausarán las actividades agendadas. Tras la suspensión de conciertos en el país, se teme que este veto indefinido pueda extenderse hasta finales de abril. Así, España se integra a esta contingencia como lo han hecho Italia, Alemania e Inglaterra. Principalmente se busca evitar eventos públicos de carácter cultural y deportivo o espacios concurridos de otra índole. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, y la alerta continúa. Por ejemplo, está llegando información de que Sophie Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, ya también dio positivo en cuanto a esta enfermedad del coronavirus. Y también vale la pena subrayar que en México ya se están tomando algunas medidas. El TEC de Monterrey anuncia que se suspenden las clases presenciales, pero hay otras instancias como la Universidad Nacional Autónoma de México que también está pues previendo cuál puede ser el futuro a propósito de esta pandemia. Así es, Rafael, ya ha anunciado la UNAM las medidas preventivas para la atención del coronavirus. Después de que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al brote de enfermedad por coronavirus COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que tomará una serie de medidas durante marzo para mitigar el número de contagios en su comunidad académica y estudiantil. La declaratoria de pandemia nos pone en la necesidad de considerar algunas opciones y decisiones que no parecían obligatorias ayer. Pero nada ha cambiado de ayer a hoy, excepto la declaratoria, y ya vemos como opciones la acción social importante. En la universidad, a partir del 23 de marzo, vamos a tener ya una suspensión de algunas actividades que congregan multitudes. Entonces, vamos a dejar de tener seminarios, simposios, eventos, entregas de diplomas, juntas grandes, todo eso se va a suspender y de la misma manera se van a cancelar paulatinamente también a partir del 19 los viajes internacionales. La medida no implica y no quiere decir que se tenga que cancelar los viajes, porque no es una recomendación que pensamos sea razonable hacer. Cerrar los aeropuertos es una medida que no tiene efectividad en función de que las fronteras son absolutamente porosas, son casi una ilusión en muchos casos y más cuando estamos tratando de contener una infección que de hecho, como ya comentamos, está en el territorio nacional extendiéndose de una manera no evidente. Por su parte, el doctor Mauricio Rodríguez, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, mencionó 4 acciones fundamentales que deben realizar tanto la comunidad estudiantil como la sociedad en general para evitar contagiarse de coronavirus. Entre ellas, identificar vías y fuentes de información y de comunicación confiables y de dependencias oficiales, así como identificar a la población más vulnerable, aquellos que tienen más de 65 años y quienes padecen alguna enfermedad del corazón o respiratoria. Se tiene que tener a nivel familiar un plan para las visitas a los más grandes, la convivencia, cómo se va a reaccionar ante una posible enfermedad de alguno de ellos, vigilar que sus enfermedades estén controladas. También los cambios de hábito a nivel individual y quizá ahorita sí ya el cambio de actitud, ¿no? Hay que cambiar ahorita la actitud, hay que tener una actitud proactiva, hay que asumir que somos sujetos de cambio y que somos determinantes para interrumpir la epidemia
en la comunidad, todos los individuos, ¿sí? Noticias 22, Karen Rivera. ¿Y qué es lo que ocurre si de pronto uno tiene la sospecha, la duda o quiere confirmar si quizá tenga coronavirus? ¿Cómo se pueden obtener estas pruebas? ¿Dónde las hacen? ¿Tienen costo? Vamos a platicar de ello con el doctor Andrés Romero Rojas, quien es inmunólogo investigador de la UNAM. Doctor, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ocurriría en un caso de estos? Suponiendo que alguien de nuestro público diga, ay, como que me siento mal, ¿le pueden hacer así un examen o qué se requiere? Sí, tiene que pasar a la primera línea de protección, que es los centros de salud. O sea, la recomendación es, se siente mal, se confunde mucho con la gripa, con una gripa común. ¿Con la influenza también? Se puede confundir con la influenza, más que los síntomas de influenza son mucho más agudos, hay más dolor, hay más fiebre, en fin. De hecho, he comentado que la influenza llega a ser más virulenta que este coronavirus, pero al primer síntoma, lo primero que hay que hacer es recluirse, es lo que se está recomendando, las indicaciones mundiales, recluirse. Si siguen los síntomas, entonces ir a un centro de salud. El médico debe de entender cuál es la diferencia entre las infecciones y entonces él recomendará si se hace o no la prueba, ¿sí? No a toda la gente que tenga los síntomas se le hace la prueba. Primero porque todavía en el mundo, de hecho, Estados Unidos hace poco declaraba que no tenía suficientes pruebas. No se manejan, no se hace una exclusión general a la población. No se aplican pruebas, digamos, aleatorias, porque, bueno, decía Italia, en Alemania creemos que puede haber muchos más infectados, pero no se han hecho suficientes pruebas. Así es. ¿Se puede llegar a hacer a población abierta sin siquiera tener síntomas? Porque se sabe que es una enfermedad que se puede ser portador sin tener necesariamente ya síntomas muy manifiestos. No se considera esa posibilidad. Epidemiológicamente no es muy válida. Se toman muestreos y se ve cómo se está comportando la población. Sobre todo porque como es una infección de reciente generación, por cierto, México fue el primero en el INDRE, de los primeros que generó la prueba en Latinoamérica. Ese es un reconocimiento que se le ha dado a México, pero no hay suficientes. O sea, por eso tiene que haber como una especie de filtro primero. O sea, saber, y el médico general tendrá que evaluar, bueno, este sí puede ser, este no puede ser. ¿Y se toma la muestra y a dónde se envían, doctor? Se puede tomar la muestra en ese lugar y se envía a los centros de referencia, al INDRE, que es o a respiratorios. Los hospitales más grandes la tienen. Generalmente es el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia. Ahí se realizan los principales, ahí fue tiene todo el departamento de influenza, de dengue, las principales enfermedades endémicas de México. Pocos hospitales la tienen como tal, o sea, la prueba. La muestra se toma y se manda a la referencia. ¿Y cuánto tiempo después se obtiene la respuesta? La prueba se puede obtener en 24 horas. Es una prueba que le llamamos de ELISA, ¿sí? Es una prueba relativamente rápida, 4 o 5 horas. Tiene alta especificidad. Y bueno, los resultados se pueden obtener con muy pronto tiempo. Si sale positivo, no quiere decir que salga ya. Se tiene que hacer una segunda prueba, ¿sí? El protocolo lo marca así. Se hace la primera prueba y se hace después de 24 la segunda prueba. Y entonces, si salen en las dos positivas, se declara como caso positivo. Ahora, quienes tienen la prueba son los centros de salud pública, los centros, digamos, abiertos para la población. ¿También hay estas pruebas en hospitales privados? Los hospitales privados también tienen que referir porque hay un control. Ahorita está todo centrado para poder llevar el control de qué casos hay. Entonces, el hospital que sospecha de un caso, generalmente no tiene las pruebas porque no hay suficiente cantidad. Manda el suero al centro de referencia. Igualmente. Que es el que está haciendo todas las pruebas para que sea homogénea. Pero tiene un costo, si es en un hospital privado, público, o no lo hay. En el caso público no lo hay. En el caso privado será consideración del hospital, pero yo creo que no en este momento, por la situación que se está viviendo, ¿no? Porque finalmente las pruebas... exactamente, son del Instituto Estado. de referencia, ¿no? Sí, así es. Entonces, la prueba es
específica, está validada, tiene un grado de confiabilidad bastante alta y entonces nos establece que el individuo es positivo. O sea, sale positivo la prueba, pero puede o no presentar la enfermedad. Son cosas diferentes. Es como el ser seropositivo en el virus del SIDA y tener el SIDA, ¿no? O sea, son dos cosas. Y en caso de que la persona en la prueba se indique que es positivo, pero que no tiene síntomas, de todos modos se aísla. El primer paso se aísla y se observa por un periodo de tiempo para ver si se está incubando la enfermedad. Sin dar un tratamiento. Sin dar un tratamiento en este momento, bajo observación. A menos de que sean los síntomas muy fuertes. Pues no se le puede gran cosa porque no hay un antiviral actualmente aceptado para él, pero se le dan analgésicos, antipiréticos, se le trata de dar complementos alimenticios para que su sistema inmunológico se refuerce. Pero no suena como muy seguro esto, nada más de dar algunos ciertos paliativos. ¿Es lo único que se puede hacer? Ahorita sí. Y te comentaba antes del programa que también se debe a que el virus no ha demostrado ser tan letal como se piensa. O sea, y por eso se le pide calma a la población. Los expertos mexicanos han puesto el dedo en la llaga de que el problema en México no es fuerte porque la enfermedad, el virus no ha demostrado ser tan fuerte. Ahora, no quiero decir que es la misma situación en otros países, porque hay grupos vulnerables, muy vulnerables, que pueden estar siendo muy afectados en otros países. En México, afortunadamente, hay muy pocas personas infectadas y se han ido, ahorita viene el primer recuperado en Sinaloa, que fue de los primeros casos, se recuperó, ya se le dio de alta, de hecho. No ha habido casos exageradamente graves, pero sí todos tienen el punto en común, que son de más de 50 años, tienen sistema inmune comprometido, son fumadores o tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o algo que los haga más susceptibles. Entonces, el primer paso es aislarlos, ¿sí? Ver cómo está su situación general a nivel clínico y darles un tiempo de vigilancia. Si ve que no se desarrollan, pueden ser días, pueden ser semanas, dependiendo del caso específico. Por ejemplo, jóvenes y niños no se han detectado casos ni siquiera enfermos en el mundo. Parecen ser portadores, pero no hay enfermos graves. La mayoría son de más de 50 años, 40, 50 años, hasta 70. Y con ciertas características. Con ciertas características que los hacen más vulnerables. Bueno, pues ahí tienen ustedes algunos comentarios importantísimos sobre el tema de las pruebas. No se pueden dar, digamos así, a mansalva porque no las hay, simplemente hay que ser muy racionales en ese sentido. Es más virulenta, a veces hasta el resfriado, me decía el doctor. El dengue. La influenza, esas son, hasta el momento no se ha visto eso. Y me decía, finalmente, doctor, que la vacuna más o menos estará en un año, así que bueno, hay que guardar la calma por el momento. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya nos tenemos que despedir, pero bueno, otro día estaremos platicando nuevamente. Gracias, doctor Romero. Y más peligroso, el miedo y la desinformación. Exactamente. Para eso estamos aquí, para eso aquí el doctor Romero esta noche. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos.